Bueno, puede tomar su lugar. Vamos a dirigirnos una vez más a Génesis 18. Génesis capítulo 18. Y básicamente estamos revisando los 4 momentos o los 4 acontecimientos que están sucediendo aquí en este capítulo. Número 1, 3 hombres visitan a Abraham en la llanura de Mamre. En los primeros versos, la identidad de esos hombres pareciera ser no muy identificada o pudiera haber varias opiniones. A partir del verso que vamos a considerar hoy, claramente nos vamos a dar cuenta que la conversación que Abraham tiene con uno de ellos es la figura preencarnada de Jesús, o es Dios mismo, vamos a decirlo. Incluso hay algunas traducciones o versiones que señalan a este personaje con el que Abraham va a hablar como Elohim. Número 2, en esa expresión Jehová nuevamente va a prometer que Sara va a tener un hijo. Para Sara esa es la segunda vez en la que va a escuchar esa promesa. Para Abraham es la quinta vez que va a escuchar esa promesa. Después vamos a ver que estos hombres marchan hacia Sodoma. Habían venido en una campaña distinta con Abraham para traer gracia, pero a Sodoma, por lo que el capítulo 19 va a asomarnos, vamos a entender que se acerca para llevar juicio. Y número 4, Abraham negocia con Jehová para salvar a Sodoma del juicio. Abraham ora, si esa palabra negocia tiene alguna complicación para nosotros, Abraham realmente ora delante de Dios para interceder por esa tierra, y nosotros entendemos que la razón principal por la que Abraham está intercediendo por esas ciudades es porque su familiar, Lot, vive allí. Recordemos que cuando ellos se separaron, Lot elige ir a Sodoma, a la región de Sodoma y Gomorra. La vista le ganó, y como Abraham le dijo, escoge tú primero, entonces él decidió ir hacia allá. En los primeros 15 versos, la semana pasada vimos cómo Abraham ministró a Dios, sirvió a Dios en esos primeros versos, y luego, una vez que sirve a Dios, sirvió a su casa o sirvió a su esposa. Ahora lo que vamos a ver es cómo Abraham, a la par de que eso está sucediendo, va a ministrar al mundo impío. Entonces, ¿de qué habla el capítulo 18? Bueno, habla de Abraham como un ministro. Primero ministró a Dios, segundo va a ministrar a su casa al ministrar a Sara, y tercero va a ministrar a un mundo lleno de impíos, lleno de pecadores. Bueno, esta es la realidad tuya y mía. Nosotros realmente tenemos que llegar al punto en el que ministramos a Dios, ministramos a nuestras familias, ministramos o seguimos ministrando en un mundo impío. Yo mencionaba la semana pasada que esto debe de estar en equilibrio. Conozco a mucha gente que quiere ministrar al mundo impío, pero se han olvidado de ministrar a Dios. Conozco a mucha gente que, como dice el dicho, es luz para muchos, pero es oscuridad de su casa. Entonces, ¿qué nos enseña el capítulo 18? El capítulo 18 nos enseña a poder mantener o guardar equilibrio en estos aspectos. Equilibrio en estos aspectos. Tenemos que ministrar a Dios sin olvidarnos que nuestro ministerio a Dios incluye ministrar nuestras familias. Tenemos que ministrar a nuestras familias y a Dios sin olvidarnos que nuestro ministerio en esta tierra también implica el predicar a un mundo impío, el orar por un mundo impío, el servir a un mundo impío. Mayormente Abraham va a hacer esto orando. Mayormente Abraham va a servir a un mundo impío. Observa eso, Abraham va a orar por Sodoma y Gomorra sin que ningún habitante de Sodoma y Gomorra sepa que él está orando por ellos.
Yo creo que de entrada esa declaración debe abrir el panorama para lo que vamos a leer. Nosotros ministramos a un mundo impío y no estamos pidiendo que los impíos nos aplaudan porque los ministramos. ¿Lo ven? Ministramos a un mundo impío y no estamos mandando mensajes diciendo, hoy oré por ti 4 horas, hoy ayuné y oré por ti. No, porque finalmente todo ministerio que hagamos, ¿lo hacemos para quién? Para Dios. Y Él lleva las cuentas, Él lleva las horas, Él lleva el tiempo, Él lleva la motivación de nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro aliento, Él sabe lo que hay en nuestro ánimo. Pero yo voy a destacar esta noche la intercesión de Abraham, porque el pasaje nos deja ver claramente cómo él estuvo delante de Dios, clamando, intercediendo por Sodoma. Abraham realmente pertenece a este grupo selecto de la Biblia, a la que nosotros llamamos intercesores u oración intercesora. Son individuos como Moisés, que están delante del Señor, clamando por el pueblo. Moisés prefiere que el Señor acabe con él antes de hacer algo malo para el pueblo. Son individuos como Samuel, quien dice, lejos esté de mí dejar de clamar o interceder por esta nación. Son individuos como Elías, que pueden estar delante del Señor clamando para que llueva. Son hombres como Jeremías, quien estaba buscando a alguien que hiciera vallado o que hiciera clamor delante del Señor. Son hombres como los apóstoles que dieron sus vidas y que oraron y manifestaron el fuego de Dios a través del evangelismo y de la fundación de iglesias, clamando para que el Señor rescatara y salvara a los perdidos. ¿Pero qué vemos allí? Bueno, vemos a hombres débiles, con fallas, con faltas, con momentos difíciles, con momentos tensos, con aflicciones, con pruebas, pero que entendieron que la verdadera fuerza radica en el Dios al que oramos. Entonces síganme en el verso 16. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación tan grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Observe que en este pasaje hay varios conocimientos interesantes acerca de la naturaleza de Dios. Observen cómo Dios conversa con Abraham, como lo haría un amigo, como un hombre que habla con su vecino, o con su compañero de trabajo, o con su compañero de escuela, o con su camarada de toda la vida. Dios está llegando y está hablando con Abraham en esta imagen y le va a mostrar cosas que Abraham ni siquiera está preguntando o ni siquiera se estaba percatando de que todo esto estaba transcurriendo en el día que él vivía. Y luego vemos a Dios consultando consigo mismo sobre si debía incluir a Abraham en sus planes para destruir a Sodoma. Si era necesario que Abraham supiera que realmente ellos se estaban dirigiendo hacia Sodoma para destruirla. Ahora, aunque tratemos con estos personajes como descripciones antropomórficas, todavía es claro en este pasaje
que Dios tiene personalidad, porque está hablando con Abraham. Yo creo que el pasaje nos permite ver tanto la trascendencia como inmanencia de Dios, es decir, que un Dios grande, que un Dios creador, que un Dios todopoderoso, como es el creador del universo, ahora está dialogando con Abraham como lo hace un amigo con otro amigo. Este es el Dios que está por encima de toda la creación. Este es el Dios que tiene todo poder, que es todo soberano, que es todo providente. Pero ahora estamos viendo cómo es este Dios llegando a hablar con Abraham como lo haría un amigo. ¿Ven eso? La grandeza de Dios. Y luego vemos la relación que Dios está teniendo. Hermanos, nuevamente la vida de Abraham es un reflejo de lo que sucede en cada uno de nosotros. Nuestro Dios es tanto trascendente como inmanente. Está por encima de todas las cosas. Es el dueño y amo del universo. Él tiene a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aún así, Él espera que tú y yo intimemos con Él. El acceso está abierto, el trono está abierto para que tú y yo nos relacionemos con Él. Y Él quiere hacerlo. De hecho, Él quiere hacerlo. Él quiere que nosotros le conozcamos e intimemos con Él. Así que el hecho de que Él quiere relacionarse con nosotros no anula su trascendencia, no la anula, la afirma, la hace ver grande. Así que Dios está por encima de todas las cosas, sobre todas las cosas, pero aún allí interactúa contigo y conmigo como lo hizo con Abraham. ¿No les parece algo glorioso eso? ¿No les parece algo maravilloso que cuando tú ves a gente ministrando, ya sea a Dios, ministrando a su familia, ministrando a otros, tú tienes esta situación de decir, sé que mi Dios está por encima de todo, por eso le respeto, por eso le venero, por eso tengo temor de Él, por eso cultivo temor a Él, por eso quiero ser santo, pero a la vez sé que está a mi lado y que puedo hablar con Él cada mañana. Eso es algo glorioso. Ahora pensemos, ¿por qué encontró Dios necesario visitar Sodoma? ¿Por qué dirigirse hasta ese lugar para juzgar a Sodoma como lo va a hacer en el capítulo 19, aunque no vamos a llegar a él esta noche? ¿Acaso Dios desconocía la condición moral de Sodoma? ¿Acaso este viaje era como un viaje donde él iba a explorar, a ver si las cosas estaban mal en Sodoma? Claramente no. Dios, que es trascendente, lo sabe todo. Dios que tiene una visión del mundo tan diferente a la nuestra. Bueno, ahora en medio de la globalización y como algunos lo han llamado al mundo, la tierra está plana. Lo que haces aquí se sabe acá. Lo que haces en este punto, lo sabes en este punto en cuestión de segundos. Pero esa es una visión reciente para la humanidad. No hace muchos años, lo que pasaba en China, lo sabríamos en días. No hace muchos años, lo que pasaba en China, lo sabríamos en horas. Pero cada vez ese tiempo se ha ido reduciendo menos. Y hoy pudiéramos pensar o saber que estamos al igual con Dios, pero esa es una tentación a la que no debemos llegar. Aunque nosotros sepamos los eventos que pasan en la China, en el mismo instante en que están sucediendo allá, nunca vamos a poder saber lo que está pasando en la mente de cada chino, nunca vamos a poder saber lo que está pasando en el corazón de sus gobernantes, nunca vamos a poder saber lo que realmente está pasando en el mundo a la forma o a la manera de Dios. Entonces, en la trascendencia de Dios, Él tiene control de todo eso. Entonces, Dios sabe claramente cómo está Sodoma. Dios no necesita llegar a Sodoma para tirar una plomada. ¿Han visto ese instrumento de los albañiles para saber si las paredes están derechas? Dios no necesita llegar a Sodoma para tirar su plomada y saber si la gente allí es moral, es íntegra, es cordial, es respetuosa. Dios en su trascendencia sabe cómo las cosas están en Sodoma y Gomorra. No solo es trascendente, sino que Dios es omnisciente, sabe todo lo que pasa en el cielo, como sabe todo lo que pasa en la tierra.
Pero observen algo. Dios parece que existen distintos niveles de intimidad dentro de ese conocimiento. Y entre todo ese conocimiento magnánimo que Dios tiene de la creación, Dios baja para conversar con Abraham, a quien, como dijimos la semana pasada, la Biblia le llama no solamente el patriarca de la fe o el padre de la fe, le llama el amigo de Dios. Un distintivo o un calificativo que, como ya mencionamos, solo él va a tener. Lázaro va a ser amigo de Jesús, entendiendo la segunda persona de la Trinidad. Y luego en el Evangelio, Jesús va a decir que todos los que obedecen los mandamientos, sus mandamientos, van a llegar a ser amigos de Dios. Pero entonces, Dios, Jehová, el Creador, desciende para hablar con Abraham y para revelarle lo que él quiere hacer. Bueno, Salmo 1:6, de ahí aprendemos que Dios conoce el camino de los justos. Nada es nuevo para Dios. Cuando Él tiene que pensar en un justo, Él conoce los caminos de los justos. Pero luego también Salmo 138:6 dice que el camino de los orgullosos lo conoce de lejos. Vean esto, conoce a los justos en su intimidad, los ve, quiere intimar con ellos, pero el corazón de los orgullosos, dice, el camino de los orgullosos los ve de lejos, porque el Señor es excelso y alienta al humilde, pero al altivo lo conoce de lejos. Por eso es que cuando el evangelio es proclamado, ya sea por Juan el Bautista, el heraldo que fue enviado para abrir el camino al Señor, y luego Jesús cuando proclama el evangelio, ¿se acuerdan de sus sermones inaugurales? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El pecador realmente está lejos de los caminos justos del Señor. Para que ese trecho se acorte, el pecador tiene que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. No hay otra forma de acercarnos a Él. Por lo tanto, cuando Jehová volvió su rostro hacia Sodoma para ver si habían hecho conforme al clamor que había llegado a Él, dice el pasaje que puso su rostro, por así decirlo, un poco más del montón de estiércol y olfateó. Observen eso, tal conocimiento íntimo respecto al pecado de Sodoma trajo un juicio rápido y terrible sobre aquella ciudad y la región circundante, los pueblos que estaban en su cercanía. Al considerar las profundas verdades de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, debemos tener cuidado de no olvidar la conexión que Dios tiene con sus criaturas. Hermanos, este pasaje revela realmente atributos únicos y sorprendentes de Dios: su trascendencia, su inmanencia, su omnisciencia, su omnipresencia, de tal forma que lo que Agar conoció de Dios en aquel pozo, cuando ella vio que este es el Dios que todo lo ve, es una realidad también en este pasaje. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo escucha todo. Por lo tanto, no debemos pensar en Dios como si fuera una memoria RAM de una computadora que simplemente asimila datos, ya que Él se relaciona personal o emocionalmente con cada aspecto de su creación. Dios no es una máquina. Este pasaje nos demuestra que Dios no es una máquina, que Dios no es simplemente un procesador de datos, sino que realmente Él puede descender y hablar con sus amigos, y también Él puede descender y traer juicio a los impíos que están caminando lejos del Señor. Observen en el verso 18 y 19, porque eso nos da una mayor comprensión de la percepción que Dios tiene de Abraham. Él elige incluir a Abraham en sus planes, le comunica que va a destruir Sodoma y Gomorra por varias razones. Creo que la principal es que él ha entrado en pacto con este hombre y la tierra en cuestión estaba incluida como una de las estipulaciones de ese pacto.
tú vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. En esa tierra que Él va a bendecir está Sodoma y Gomorra. Él ha dicho, tú los vas a bendecir. Así que por esas razones que Dios dice, es bueno que yo le comunique a Abraham cuáles son mis planes para que él esté enterado de lo que yo voy a hacer aquí. Además, Dios da visión a los hombres de visión. Voy a volver a repetir eso. Dios da visión a los hombres de visión. Y Abraham es un verdadero padre visionario del reino de Dios. Abraham va a trazar una visión para sus hijos, va a trazar una visión para su familia, va a poder extender el reino de Dios, pero va a ser visionario, va a llevar a estas personas realmente a lo que el verso 19 dice. Génesis 18, versículo 19. Y yo les he escogido. Yo le he escogido. ¿A quién he escogido? A Abraham. Para que mande, instruya a sus hijos y a su casa después de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Observa cómo Dios levanta a un hombre visionario y le da una visión clara. Instruye a tus hijos. Ayúdales a que guarden el camino del Señor, a que hagan justicia, a que hagan juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Así que en Abraham nosotros como padres encontramos un prototipo. Un prototipo de cómo debemos trabajar para establecer una visión generacional para el reino de Dios. ¿Dónde termina tu fe? ¿Contigo en la tumba? ¿Contigo en la tumba? ¿Realmente? ¿O tu fe va a tener este poder intergeneracional de Salmo 145? Cuando el salmista dice ahí, de generación a generación proclamarán tus poderosas obras. ¿Lo ves? Bueno, entendemos que no podemos salvar a nuestros hijos. Entendemos que no podemos presionar para que nuestros nietos sean cristianos en el momento o a la hora que nosotros creemos que deben de ser cristianos. Eso lo entendemos. Pero eso no significa que nosotros no dejamos de tener una visión generacional. ¿Qué me toca? Ministrar a mis hijos. Proclamarles el reino de los cielos. ¿Cómo? Al estilo de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, predica la palabra de Dios. ¿Cuándo le dijo que la predicara? En tiempo y fuera de tiempo. Bueno, este es un padre con una visión generacional. Proclama, levanta, exalta la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Lo hace de manera consciente, lo hace de manera clara, lo hace todo momento que hay oportunidad de hacerlo. Lo hace con esa pasión, entendiendo que la poderosa semilla del evangelio avanza, crece, comienza pequeña y un día llega a ser como el gran árbol de mostaza. Algunos lo ven, otros no lo ven. Algunos lo ven, otros no lo ven. Ahora, ¿qué tienes cuando tienes una fe que va pasando de generación a generación? O cuando tienes alguien que ha impactado a sus hijos para el ministerio o ha impactado a sus hijos para el servicio de Dios en alguna otra área. Bueno, tienes un poder acumulativo como estas avalanchas que mientras van rodando y rodando se van haciendo más grandes. Posiblemente la fe de el padre, donde el evangelio llegó, era incipiente y fue una fe que comenzó a crecer y comenzó a experimentar a Dios de una manera clara. Pero luego resulta que el hijo de ese padre ahora tiene la fe y también tiene las experiencias de ese padre y tiene la sabiduría de ese padre. Entonces es como si el
primer padre funcionara como un trampolín. El hijo no está empezando donde el padre empezó. El hijo está empezando donde el padre ha llegado. Y es como si el hijo subiera a ese trampolín y claramente no va a quedar a donde mismo. Va a ir a otro nivel porque tiene esa capacidad o esa posibilidad. Eso es lo que una fe generacional logra. Vuelvo a decir, no tiene que ver con salvación porque no podemos salvar a nadie. Pero es tan impactante cuando tú tienes a un creyente o a un cristiano de tercera, de cuarta o de quinta generación, ver la gracia acumulativa, entendiendo esta palabra, acumulativa. Algo que Dios ha venido de forma generacional, obrando y hablando para bendecir a su generación. Así que en el corazón de Abraham había un compromiso tal con Dios, un celo tan abrumador por el reino de Dios, que se aseguraría de que sus hijos caminarán los caminos de Dios. Los caminos de Dios. Era un hombre con la fe y con la visión para la expansión del reino de Dios. Y cuando Él está aquí, no solamente está pensando en Él, por lo menos Él está pensando en sus hijos y en sus nietos. Y yo creo que esa es una buena manera de pensar en cómo extendemos el reino. Estamos pensando en nuestros hijos, estamos pensando en nuestros nietos, estamos pensando en la manera como esto debe de operar o debe de servir. A este hombre Dios le reveló entonces sus planes para Sodoma y Gomorra. Los planes de Dios siempre deben servir como una advertencia para su pueblo y a la vez como un consuelo. Cuando nosotros nos enteramos de cuál es el plan de Dios, ya se hace general a través de la Escritura, cuando entendemos que Dios, no es que Dios está juzgando, Dios va a juzgar a un pecador. Si ese pecador no se arrepiente, Dios lo va a juzgar. Ese es el plan de Dios para un pecador. Ni siquiera tienes por qué dudarlo porque es lo que la Biblia dice. Si esa persona no se arrepiente y viene al Señor en arrepentimiento y fe, no es que Dios va a esperar el último momento para tirar su plomada. Dios ya tiró su plomada y el plan de Dios es que esa persona sea condenada. Qué fuerte, ¿verdad? Alguien pudiera decir, qué severidad. Bueno, este es un Dios de planes. No está sacando una carta que tiene debajo de la manga como algo nuevo. Pero por otro lado, si este pecador que merece el infierno, que va a ser juzgado porque no se arrepiente, viene al Señor en arrepentimiento y fe, dígame qué pasa. ¿Ese pecador es qué? ¿Es salvo? ¿Ese pecador tiene vida qué? Eterna. ¿Ese pecador está asegurado por el buen pastor de Juan 10? Ese pecador finalmente un día va a llegar a la eternidad y va a estar allí como cualquier otro pecador por fe, por medio de la gracia. O por la gracia a través de la fe, como lo quieras decir. Este es el plan de Dios para esa persona. Bueno, eso es de manera general. Pero de manera particular nos vamos enterando de los planes de Dios mientras vamos caminando, mientras vamos viviendo. Lo vemos en la historia del apóstol Pablo, cuando él está escribiendo a los corintios acerca de este aguijón que Dios ha puesto en su vida y que él ha orado 3 veces. Y Pablo dice, ya entendí, Dios no me lo va a quitar. Uy, dirían algunos, hombre de poca fe. No, al contrario, hombre de mucha fe. Dios no le va a quitar la enfermedad, pero más adelante te dice, Dios ya me contestó, Pablo. No importa lo que has hecho, no importa las iglesias que has plantado, no importa los cientos o miles de hombres que han venido a mis pies, yo necesito dejarte este aguijón para que tú compruebes algo mejor y algo mayor, mi gracia. Y mi gracia te va a sostener en medio de la debilidad y en la dificultad de este aguijón.
¿Cuándo usted ve a Pablo otra vez referirse a ese aguijón en todas sus otras cartas? ¿Cuándo usted ve a Pablo quejarse de ese aguijón? Bueno, hemos platicado de ese aguijón muchas veces y hemos dicho que Dios no quiso revelarnos en qué consiste ese aguijón por varias razones. Porque posiblemente nosotros hubiéramos limitado el funcionamiento de un aguijón a eso. Algunos dicen era ceguera, otros dicen era una joroba, otros dicen era malaria. Pablo había pescado una malaria en la región de Galacia cuando él empieza su primer viaje misionero, que nunca lo abandonó. Otros dicen que era calvicie. Bueno, yo he leído de un montón de cosas que dicen de él, pero no, Pablo no nos dice qué es. Así que, hermano, nosotros tenemos que entender, a Pablo Dios le quiso revelar ese plan. ¿Cuál era el plan de Dios para Pablo? Pablo, no te voy a quitar este aguijón, pero te voy a dar mi gracia para que tú seas sostenido en medio de las dificultades y de las debilidades de tu alma. Entonces vean cómo los planes de Dios siempre deben servir como advertencia para su pueblo y también como consuelo. Como consuelo, nos tienen que consolar. Así que vamos a ver en el capítulo 19 cómo Dios va a limpiar la tierra de un pueblo malvado para que los justos puedan heredar la tierra. No debemos albergar la idea de que la maldad de las ciudades y la maldad de los imperios del mundo moderno continuarán indefinidamente. Dentro de 40 o 50 años, quizás 100 años, habrán terminado para ellos. Eso es siempre lo que la historia nos dice que sucede con el legado de la desobediencia y la rebelión a Dios. Hoy son grandes imperios, hoy están de pie, pero resulta que mañana ya no están. Se esfumó, se acabó. Sin embargo, Salmo 145 sigue diciendo, de generación a generación proclamaremos tus poderosas obras. Síganme en el verso 22. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos? Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. No se enoje. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez.
tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Es decir, volvió a la tienda que estaba en Mamre. El capítulo 19 nos va a relatar lo que pasó en Sodoma y Gomorra, aunque nosotros anticipamos que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por fuego, va a juzgarla. ¿Qué significa eso? Que no había 10 justos. ¿Lo ven? El Señor y los 2 ángeles abandonaron el campamento de Abraham, se dirigieron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham mientras los ángeles van a avanzar en este escenario hacia Sodoma y Gomorra. En la primera mitad del capítulo, Abraham está corriendo de aquí para allá, ¿se acuerdan? Va por el animal, se lo lleva al criado, trae mantequilla, va por Sara, viene. Vemos a un Abraham yendo y viniendo en los primeros versos del capítulo, pero en la última mitad, Abraham está de pie, con respeto ante el Señor e intercediendo por Lot y por los pecadores de Sodoma. Ahora quiero recordarles que este Abraham rescató a Lot tan solo un capítulo atrás. Él ha estado o conoce la influencia de Sodoma y Gomorra, conoce la situación de la ciudad. Y sin embargo, cuando Abraham sabe lo que Dios va a hacer, realmente nos presenta la vida de un hombre equilibrado. Hermanos, cada vez que tenemos a una persona equilibrada delante de nosotros, debemos decir, gracias, Señor. Vea que en el mundo donde vivimos hay tanta gente visceral, hay tanta gente que huye porque no quiere enfrentar un problema, otros son viscerales, otros son necios, otros son tercos, otros están dominados por sus emociones. Pero Abraham es un hombre equilibrado. Vean esto, ha estado en movimiento los primeros versos cuando se requiere estar en movimiento y ahora está delante de Dios y lo único que puede hacer es estar en una posición de respeto delante de Dios, clamando. Este es un hombre que entiende qué es lo que se debe hacer delante de Dios de una manera adecuada. Ahora yo quiero recordar que Abraham en estos últimos versos nos va a modelar el ministerio de la oración intercesora. Usted y yo vemos la forma como la narración nos presenta. Esto parecería más, como ya lo dije, como una negociación. Realmente Abraham no está negociando con Dios. Abraham está intercediendo, está clamando por un mundo perdido, está clamando por 2 ciudades que él sabe cuál es la condición moral. El que él hubiera ido disminuyendo la cantidad de estas personas es que Abraham sabe la cloaca de Sodoma y Gomorra, sabe los pecados. Él no se está levantando como un juez para Sodoma y Gomorra, él se está levantando como un intercesor. Pero yo también necesito recordarles que ese ministerio de la intercesión, aunque nosotros vemos un modelo aquí para nosotros, en el sentido de que debemos estar delante de Dios clamando por los pecadores, nosotros tenemos un gran aliento y un gran ánimo en el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo Romanos 8:34 describe ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que condena? Dice Pablo. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Entonces, mis hermanos, Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra y nadie en Sodoma y Gomorra sabe lo que Abraham está haciendo.
Pero el día de hoy tú y yo tenemos la seguridad de que el Hijo de Dios está intercediendo por ti y por mí delante de la presencia del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Eso debe alentarnos, eso debe animarnos, eso debe llevarnos adelante. No, no es suficiente que seamos una bendición para nuestro Señor y para nuestro hogar. No es suficiente que tú y yo podamos decir, pues fui el domingo a la iglesia y ministré a Dios. Y también pasé el domingo con mi familia y los ministré a ellos. Todavía te quedan 7 días para llegar al otro domingo y todos nosotros vivimos en medio de pecadores, por lo tanto, deberíamos ministrar a estos pecadores. Y principalmente lo hacemos orando por ellos. Y principalmente lo hacemos compartiéndoles el Evangelio. Necesitamos hacerlo. Necesitamos buscar y ganar a un mundo perdido y traer pecadores al Salvador. Cuando Abraham se entera de los planes de Jehová para destruir Sodoma, Abraham trató de intervenir en un último intento de salvar a la ciudad. Me encanta la historia del Ejército de la Salvación. Me impresiona la historia del Ejército de la Salvación porque una y otra vez se refieren las mismas historias. Hombres que iban a ciudades para compartir el Evangelio y rápidamente iban apasionados y emocionados, lanzados a las misiones, a los barrios más pobres. Y a la vuelta de unas semanas o de unos meses, ellos escribían una carta de regreso al general William Booth, el líder del Ejército de la Salvación. Y ellos decían, hemos predicado, hemos ido a las cantinas, hemos ido a los prostíbulos por 3, por 6, por 8 meses y nadie ha venido a Cristo. Y siempre la respuesta del general Booth era la misma. Paren de hacer lo que están haciendo, doblen sus rodillas y lloren por los pecadores. Intenten con lágrimas. Y si después de haber llorado por esas almas nadie viene a Cristo, entonces regresen. La historia de muchos es que regresaban una carta a las semanas diciendo, maravilloso, nunca habíamos orado lo suficiente como para poder ir y predicar encendidos por el fuego de Dios y ver cómo el Señor rescataba pecadores. Ahora entendemos que nosotros intentamos hacer esto en nuestras fuerzas, pero no en el poder de Dios. Increíble. Increíble que Abraham está haciendo un último intento para intervenir. Sabe que Dios es capaz de juzgar. Sabe que Dios puede hacerlo, pero Él está intercediendo mucho más allá de lo que otros hombres lo haríamos. Qué importante es reconocer que hay un tiempo en el que podemos servir de aquí y allá, ir de un lado a otro, pero hay otro tiempo para servir al Señor simplemente intercediendo por otros, clamando por otros, pidiendo que Dios haga algo en la vida de otros o que Dios use la vida de otras personas para extender el reino de Dios. Bueno, hay tiempo para todo. Creo que les platicaba de este pastor la semana pasada. 20 años atrás, 25 años atrás, la última vez que lo vi predicar y él diciendo, estoy esperando el retiro. Ya me cansé de viajar. Quiero llegar al momento maduro en mi ministerio donde simplemente yo pueda pasar horas y horas orando por la gente que está al frente de batalla en el ministerio cristiano. Y la razón, dice, por la que quiero hacer esto es porque viajando por todo el mundo me doy cuenta que los pastores y sus familias son hombres que necesitan demasiada oración.
Bueno, hace unos años yo supe que él fue al retiro, su esposa tuvo cáncer, ellos dejaron de ser los presidentes del ministerio en el que sirvieron por casi 30 años y yo nomás supe de él. Pero en uno de esos días, sin que yo esperase eso, yo tenía un correo electrónico de este hombre. Y lo primero que pensé es, yo creo se equivocó se equivocó de persona, pero cuando yo abrí eso, me dice, no sé si tú algún día llegaste a escucharme, qué es lo que yo haría cuando estuviera en el retiro ministerial, dice, pero finalmente estoy llegando y él usaba una expresión de un autor para decir, estoy llegando al punto de celebración en mi ministerio, no tengo que estar en un púlpito domingo tras domingo, no tengo que viajar dando clases en seminarios, no tengo que planear nada, dice, de hecho viajo poco y estoy más tiempo en mi casa escribiendo, pero mayormente estoy más tiempo orando. Entonces, era simplemente esta pregunta, déjame saber de qué manera yo puedo ser efectivo intercediendo delante de Dios por tu vida y por tu ministerio. Bueno, yo dejé algunas cosas. A veces yo quisiera correr al correo, yo no sé si él tiene todavía su correo electrónico, a veces yo quisiera ir y escribir y agregar más cosas. No, bueno, no, tampoco hay una comunicación de aquí para allá, sí. Pero lo que quiero que vean es esto. Abraham sabe del poder de Dios, sabe que Dios va en serio y Abraham dice, lo único que puedo hacer es interceder delante de Dios hoy mismo. Anteriormente Abraham había luchado para defender la ciudad de Sodoma contra las 7 naciones que lo estaban saqueando ilegalmente. No era momento de pelear, era momento de interceder. Oh, mi hermano, hay momentos en la vida cristiana que no son momentos para hablar, no son momentos para defenderte, no son momentos para pelear, no son momentos para argumentar. Son momentos que Dios nos permite pasar para interceder. Nada más. Abraham no está acudiendo a decir, vengan los 300 valientes, vayamos a defender Sodoma y Gomorra porque una nueva amenaza está contra ellos. No, Dios, no. Abraham sabe que él no puede pelear contra Dios en esa manera, pero sabe que puede interceder delante de Dios. Un intercesor debe conocer al Señor personalmente y ser obediente a su voluntad. Él debe estar lo suficientemente cerca de su Señor para aprender sus secretos y para saber cómo orar en momentos específicos. Abraham se acercó al Señor. La palabra hebrea para eso significa ir a la corte para discutir un caso. Dios sabe lo que va a hacer. Abraham quiere clamar a la misericordia de Dios. Abraham está realmente agobiado por Lot y su familia, así como está agobiado por los pecadores perdidos de las 5 ciudades de la llanura. Y él va a venir a compartir esa carga con el Señor. Las palabras del Señor, lo conozco, del verso 19 que ya pasamos por allí, significa lo he elegido y él es mi amigo íntimo. Lo mismo que Jesús va a repetir en Juan 15:15. Abraham sabía más sobre el futuro de Sodoma que los propios moradores de Sodoma, incluido Lot. Y es que así están los pecadores. Por eso hablaba de esta situación. Están bien tranquilos. Están bien tranquilos. Porque creen que al final de la vida Dios va a emparejar a todos y Dios los va a mandar al cielo a todos. No están enterados del juicio de Dios. Así que vemos a Abraham solo delante de Dios porque él ha alcanzado esa amistad con él. Observen que esa amistad que Abraham ha alcanzado con Dios no es la amistad de Sara, no es la amistad de alguno de los sirvientes de Abraham, claramente no es la amistad de Lot, claramente no es la amistad de ningún morador de Sodoma y Gomorra. Esto nos ayuda a entender que regularmente la oración intercesora distingue a los que en verdad
han llegado a ser amigos de Dios. Hermanos, en la vida cristiana usted va a escuchar a muchas personas a orar. A muchas. A veces por los alimentos, a veces por un viaje, a veces por un enfermo, a veces por una situación adversa, a veces por algún momento donde el enemigo se nos está oponiendo para la obra y pues hay que orar. Usted va a escuchar a muchas personas como yo he escuchado a muchas personas y en el tiempo que nos resta de estar de este lado del cielo vamos a seguir escuchando. Pero usted no me va a dejar mentir en lo siguiente. Cuando usted escucha orar a un intercesor, sabe que aquí hay alguien que ora diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no lo puede identificar? Este es un hombre o una mujer o un joven o un niño que desde que comienza a orar, usted entiende que este hombre ni siquiera tiene que decirnos que ha orado. Porque su comunión con Dios es natural, su relación con Dios es natural, como lo vemos en este pasaje. Dos amigos conversando. Qué maravilloso. Qué maravillosos regalos los que podemos tener en la iglesia el día de hoy cuando tenemos hombres y mujeres de esta estirpe. La oración de Abraham no se basó en la misericordia de Dios. Observen la pregunta del verso 25. Observen que Abraham no se acerca anclado en la misericordia de Dios. Abraham se acerca anclado en la justicia. El Dios al que Abraham está orando no es el Dios misericordioso. Aunque nosotros sabemos que Dios es misericordioso, Abraham no se acerca elevando o celebrando ese atributo de Dios. El atributo que Abraham está destacando es justicia. ¿No hará bien el juez de toda la tierra? En otras palabras, Abraham dice, yo estoy orando, yo estoy clamando, yo estoy suplicando, yo estoy pidiendo, pero el juez de toda la tierra no hará justicia. En otras palabras, la decisión es tuya. Un Dios justo y santo no podía destruir a los creyentes justos e incrédulos malvados al mismo momento o en el mismo nivel. Así que Lot, aunque era un creyente, como segunda de Pedro 2, 6, 9 va a decir, a pesar de sus acciones y a pesar de palabras que parecían desmentir el hecho, Dios lo va a salvaguardar, Dios lo va a sacar de la ciudad cuando la ciudad sea juzgada, lo vamos a ver en el 19. Pero las ciudades de Sodoma y Gomorra eran extremadamente malvadas. Los hombres de estas ciudades estaban dedicadas a prácticas sexuales que eran contrarias a la naturaleza. Y Abraham lo sabe. Y esto nos ayuda a entender que los intercesores deben tener corazones compasivos y una profunda preocupación por la salvación de los perdidos, sin importar cuál es el pecado que los asedia. Tal como Abraham clamó por estas personas dominadas por una vida licenciosa, mostrando su compasión y su preocupación para la salvación de los perdidos. Bueno, mi hermano, no tengas la idea cuando leemos este pasaje de que lo que Abraham representa aquí es a una persona discutiendo con el Señor, porque no lo hizo. Verso 27 y verso 30 al 32 nos permite ver que la manera como Abraham se acerca al Señor fue muy humilde cuando presentó este caso. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Observa esa humildad. No, él no está diciendo yo soy el juez. Yo sí he estado en Sodoma y Gomorra, yo sé cómo las cosas caminan allí. No, soy polvo y ceniza. Y luego véanlo en el verso 30. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré
Si hallo allí 30, respondió el Señor. ¿Pueden ver eso? Y él va a comenzar a disminuir cuántos hombres justos hay, porque él sabe que no los hay. Un mayor entendimiento del carácter de la relación de Abraham con Dios se encuentra en este pasaje mientras él procedía a orar con Dios sobre el destino de Sodoma. Observen que la relación de la soberanía de Dios con los deseos y acciones del hombre parece estar aquí en conflicto. Parece estar en conflictos. Un Dios soberano que ha determinado destruir Sodoma y Gomorra. Las acciones de un hombre que parece estar en conflicto con lo que Dios ha trazado o con lo que Dios ha determinado que pase. Entonces pregunta, ¿cambian nuestras peticiones la mente de Dios? ¿O influyen de alguna manera en el resultado de un determinado evento? Bueno, de las Escrituras aprendemos tanto la absoluta soberanía de Dios como la naturaleza efectiva de la oración ferviente para lograr un resultado determinado. Vean cómo Santiago lo dice en el 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando oramos? Bueno, sabemos que Dios es soberano y sabemos que Dios va a llevar adelante sus planes. Pero cuando yo estoy orando, yo no conozco cuáles son los planes de Dios. Yo no lo sé. Y como yo no lo sé, yo puedo estar delante de Él intercediendo, clamando lo que en mi humanidad y aún en mi espiritualidad creo que sería mejor. Por ejemplo, yo he orado por gente enferma que finalmente se ha muerto, porque yo no sé si la voluntad de Dios es que va a sanar. Usted ha orado por familiares que han estado postrados en cama o que han estado en una enfermedad crónico-degenerativa y finalmente un día Dios decide llamarlos a su presencia si son creyentes. Pero eso no significa que el tiempo que tú hayas intercedido por ellos fue una pérdida de tiempo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Aquí Abraham oró fervientemente a Dios sobre el futuro de estas ciudades. Su audacia en estas palabras que él estuvo hablando con el Todopoderoso realmente nos asombran. Pero aún más sorprendente es la respuesta de Dios a su súplica. Al final el Señor acordó con Abraham que salvaría la ciudad si había al menos 10 justos viviendo en Sodoma. Al menos 10 justos. Tan solo 10 personas habrían salvado a una ciudad entera de la destrucción. 10 personas. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Si Lot hubiera ganado solo a su propia familia para creer en el Señor, el juicio del Señor habría sido evitado. Si Lot hubiera salvado a su familia, eso incluía en ese tiempo a los servidores o a los siervos, hubiera sido suficiente para que Dios dijera, no destruiré. Entonces, hermanos, eso debe hacernos pensar en nuestro propio testimonio personal el día de hoy. Tu testimonio, mi testimonio para Dios realmente son importantes, sin importar cuán insignificante nos podamos sentir. Guardar o cuidar nuestro testimonio delante de Dios pudiera hacer la diferencia en el juicio de Dios hacia otras personas. Piénsalo.
En un tiempo en el que las ciudades de Canaán, históricamente hablando, no superaban los 200,000 habitantes. Así que vamos a cargar que allí había 200,000 habitantes. Vamos a usar el dato histórico que tenemos. La proporción de justos temerosos de Dios frente a los malvados todavía habría sido menor al 1%. Entonces, la respuesta de Dios a la oración intercesora de Abraham es la siguiente: si hubiera menos del 1% de justos en esta ciudad, yo no la voy a destruir. ¿Pueden ver eso de manera proporcional? Qué tremendo entendimiento de la paciencia y de la misericordia de Dios tenemos aquí. Para Dios no era una novedad la perversión y la maldad de Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, cuando escucha la oración de Abraham, él llega a esta conclusión: si 10 justos hay allí, yo no lo voy a destruir. También quisiera que observaran qué gran influencia tienen unos pocos hombres justos dentro de una comunidad. A veces pensamos que se ocupan muchos justos para transformar una comunidad. Pero qué maravilloso recordatorio de que tú no ocupas a tantos o a muchos para transformar una comunidad. Tú no ocupas a tantos o a muchos para transformar una familia grande o una iglesia. Tú no ocupas a muchos para transformar una familia. Ocupas a poca gente. Este es el poder de las minorías en las Escrituras. Observa cada batalla, observa cada acto triunfante que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y encontrarás que no fueron muchos. A veces fue un hombre, a veces fueron 2 o 3 hombres, a veces fue una pareja, a veces fue una familia. Pero no, tú no vas a ver multitudes. Porque al final la historia de la redención se trata, o la historia de la salvación se trata, de que Cristo se lleve la gloria en todo lo que hacemos. Y mientras más bolas somos y mientras más montón somos, vamos asumiendo qué capaces somos, qué talentosos somos, qué maravillosos dones tenemos, qué grande unción. No, no es así. Evidentemente para este momento solo quedaba un hombre justo en estas ciudades. Así que Dios va a llegar a una conclusión: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 19. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? 3 cosas y nos vamos. Número 1, muchas de las naciones modernas han destruido la familia, han tolerado el pecado de la sodomía, como la ciudad de Sodoma de antaño. Desde la época romana, el pecado de la homosexualidad se ha puesto de moda en las últimas generaciones en los sistemas sociales del mundo. Se presenta en las escuelas públicas, en las legislaturas como un bien moral. Ahora los cristianos somos más perseguidos por tomar una posición clara contra este pecado en un foro público. Todo esto plantea la pregunta, o debe plantearnos la pregunta: ¿destruirá también el Señor este país? Número 2, si este capítulo ofrece alguna comprensión sobre el funcionamiento de Dios en el cielo, entonces debe haber esperanza para cualquier ciudad que tenga pocas familias justas. Debe haber esperanza. Si hay suficientes personas que se niegan a apoyar el pecado de Sodoma o el asesinato de los inocentes, Dios todavía puede salvar a una nación. Ocasionalmente un candidato justo se postula para un cargo político contra 2 o 3 candidatos que apoyan los pecados de la época, como la sodomía y el aborto. Y no es inusual que ese candidato justo pierda una elección con un número de 4 a 5% de los votos.
Sin embargo, consideramos que en ningún lugar de la palabra de Dios se nos obliga a apoyar al candidato ganador. No, claro que no. Este es un impío que abiertamente levanta la bandera de Sodoma y que abiertamente levanta la bandera del aborto. ¿No? Nuestra conciencia está primero a obedecer las escrituras que obedecer la cultura. Lo que sí encontramos es que el requisito de elegir a hombres capaces que teman a Dios y odien la codicia para que nos representen en el gobierno. Entonces, si Dios preserva a una nación, es porque Dios va a encontrar a un pequeño remanente que va a tomar una posición valiente por la justicia de Dios contra todo pronóstico. Bueno, yo sé lo que estás pensando. Tristemente hay muchos candidatos. Tristemente no hay muchos candidatos justos que están dispuestos a tomar esa posición. Entonces, es nuestra posición como creyentes encontrarlos cuando se postulan. Nuestra familia debe tener cuidado de la manera como vota por los candidatos, porque tendríamos que preguntarnos si este candidato realmente valora lo que Dios valora o promueve lo que Dios odia y aborrece y llama como pecado. Y número 3, Dios desea responder a la intercesión de hombres que se ponen en la brecha por aquellos que nunca lo harán. Un pecador nunca va a clamar por su salvación. Un pecador nunca va a clamar para que Dios lo libre, para que Dios lo saque, porque en primer lugar ni lo entiende, ni sabe. Puede tener alrededor de sí a un montón de gente sufriendo, la madre está sufriendo, la esposa está sufriendo, los hijos están sufriendo y él está cómodamente pecando. Termino con esta cita de Spurgeon que cautivó mi corazón. Si los pecadores perdidos no te escuchan hablar, no pueden evitar que ores. ¿Se burlan de tus exhortaciones? No pueden molestarse en tus oraciones. ¿Están lejos para que no puedas alcanzarlos? Tus oraciones pueden alcanzarlos. ¿Han declarado que nunca más te escucharán ni te verán la cara? No importa. Dios tiene una voz que deben escuchar. Habla con Él y Él los hará sentir. Aunque ahora te tratan, a pesar de que son malvados para tu bien, síguelos con tus oraciones. Nunca dejes que perezcan por falta de tus súplicas. Nunca dejes que perezcan por falta de tus súplicas. Hermanos, si necesitas redoblar tus esfuerzos intercesores por alguien, hazlo. Posiblemente ahora no te quiere oír, no es problema, Dios sí te puede oír. Posiblemente ahora están con oídos cerrados al evangelio, pero Dios es el que abre esos oídos. Entonces, clama al que sí puede, clama al que sí quiere oírte, clama al que sí está anhelante de escuchar tu oración por aquellos que nunca posiblemente tuviesen la intencionalidad de escuchar del evangelio de Dios. Persiste en tu oración, persiste en tu intercesión. Quizás esta es una de las razones, por las que Satanás va a pelear con todo su ahínco, con todo su ímpetu, con toda su fuerza, para que tú no ores, para que tú no desees orar. Hermanos, cuando estamos frente a un pasaje como estos, nos damos cuenta realmente de que esta es, en muchos casos, la razón por la que históricamente la iglesia tiene un problema con la reunión que debería de ser su reunión más importante. La reunión más importante de una iglesia no es el domingo cuando nos juntamos para cantar y para escuchar un mensaje.
la reunión más importante de una iglesia debería ser la reunión de oración. Dígame cuándo usted ha visto una reunión de oración repleta. Y entonces Satanás sigue metiendo goles y goles y goles y goles y goles. A veces la gente me habla y me dice, quisiera pedirte oración por esto. Y yo le digo, te espero el domingo a las 10. Tengo un método rápido. Tengo un método rápido de echar flit a quien pide oración. Te espero el domingo a las 10. Es una buena oportunidad para orar por eso. Nos dieron las 10 y las 11. Bueno, ese es otro himno, ¿no? No llega. El punto es sencillo. Una persona que ora en la intimidad, una persona que pasa tiempo en oración con Dios, es una persona que brinca cuando tú le dices, juntémonos y oremos. Es como cuando alguien te dice, va a haber una carne asada. ¿A qué horas dijiste que era? A las 5, al cuarto para las 5, ahí estoy. Entonces Abraham nos modela no solamente el padre que tiene una visión para decir, voy a instruir a mis hijos a la justicia, voy a instruir a mis hijos al camino del Señor. Abraham nos modela un tremendo modelo de intercesor delante de Dios. Quizás muchas de las áreas de nuestras vidas pudieran ser mejores si nosotros pasáramos más tiempo intercediendo delante del Señor. Padre, te doy gracias esta noche por tu fidelidad y tu amor sobre nuestras vidas. Te doy gracias en esta noche que podemos estar delante de ti, clamando, intercediendo, levantando nuestras vidas, Señor, delante de ti para agradecerte y alabarte por lo maravilloso y bueno que tú has sido con nosotros. Padre, qué maravilloso pasaje para entender que no hemos orado lo suficiente, que no hemos pasado tiempo lo suficientemente contigo para poder realmente conocerte y para poder realmente venir a ti en la manera como tú quieres. Ciertamente la mayoría de veces que oramos, clamamos, Señor, a tu misericordia. Pero este pasaje nos muestra cómo es que Abraham basó su oración en tu justicia. Él elevó y él glorificó que tú eres un Dios justo, que tú podías juzgar a Sodoma y Gomorra. Entonces, Señor, despiértanos a cultivar el ministerio de la oración intercesora en nuestras vidas. Posiblemente la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, la vida, Señor, de nuestra familia, posiblemente la vida de la gente que está cerca de nuestro corazón, pero está lejos de ti, pudiera tener una mejor oportunidad si hubiésemos pasado más tiempo contigo en intercesión por ellos. Clamamos, Señor, te pedimos perdón las veces que simplemente hemos pasado tiempo pidiéndote por nosotros. Nuestras oraciones han sido centradas en ayúdame, bendíceme, fortaléceme, sáname, provéeme. Pero, Señor, te pido que nos ayudes. Santo Dios, te pido que cautives nuestro corazón para poder clamar por los que no tienen ninguna esperanza, porque nunca clamarían por sí mismos. Despiértanos a esa realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra y por la gracia que tú tienes para con nosotros al compartir tan bellas y retantes palabras para nuestra alma. Señor, eres el juez justo que todo lo sabe, que todo lo ves. Eres el Dios trascendente, omnipotente, omnipresente, omnisciente y que aún estás disponible para que nosotros te busquemos de manera personal. Ayúdanos y derrámate sobre toda esta ciudad que puede tener esta misma condición de pecaminosidad y de otras cosas, Señor. Por favor, rescata a esta ciudad, salva a esta ciudad con tu gracia, extiende tu evangelio en esta ciudad, extiende tu evangelio en esta región. Pedimos que tú te levantes y que tú te glorifiques en medio de nuestras vidas. En tu nombre oramos y en tu nombre te damos gracias, oh Señor. Amén.